Python utiliza varias estructuras para almacenar datos. Por ejemplo, las listas, los diccionarios, las tuplas, los conjuntos. En este video nos centraremos en las listas. Las listas en Python son estructuras de datos que contienen una secuencia ordenada de objetos. Son heterogéneas porque pueden almacenar diferentes tipos de objetos. Son mutables porque su contenido puede cambiar y se diferencian de las otras estructuras de datos por el uso de corchetes. Vamos a crear una lista. Declaramos una variable con cualquier nombre. Podemos declarar una lista vacía simplemente abriendo y cerrando el corchete, o podemos ya establecer los elementos de la lista separados por comas. Pueden ser de cualquier tipo de otro objeto. Podemos imprimir la lista completa utilizando la función print y pasando el nombre de la variable. Para obtener la cantidad de elementos que conforman una lista, utilizamos la función len. Si solo deseamos agregar un elemento al final de la lista, podemos utilizar la función o el método append. Append agrega un elemento de cualquier tipo al final de la lista. Si lo que queremos es añadir varios elementos a la lista, podemos utilizar la función o el método extend. Para esto vamos a crear una nueva lista con varios elementos y a la lista original le aplicamos el método extend y le pasamos como parámetro la lista que contiene los nuevos elementos. Esto añadirá cada uno de esos elementos a nuestra primera lista. Ahí podemos ver que lo hizo correctamente. Si en vez de extend hubiéramos utilizado append, entonces nos hubiera añadido un solo elemento que sería una lista que contiene a su vez otros elementos. Por eso en este caso podemos utilizar mejor la función extend. Podemos obtener un resultado similar si utilizamos el operador de concatenación, que es el signo de más. Entonces tenemos una lista, queremos concatenarla con otra lista, entonces utilizamos el operador signo de más y lo guardamos en la misma lista con el mismo nombre. Bien, aquí tenemos un error, ya lo corregimos. Bien, entonces está funcionando correctamente, se está concatenando el elemento que está en la lista 3. No debemos confundirnos pensando que podemos escribir directamente el elemento, nos mandaría un error porque no puede concatenar una lista con un dato de tipo flotante. Tienen que ser ambos operandos, dos listas. Para remover o eliminar un elemento es muy sencillo. Si tenemos conocimiento de qué elemento queremos eliminar, para eso utilizamos el método remove, pasamos el elemento que queremos eliminar y es todo.
Si el elemento que queremos remover es el último de la lista, se nos facilita más con el método pop. Simplemente, sin especificar parámetros, ponemos lista.pop y se eliminará el último elemento de la lista. Si deseamos saber cuántos elementos hay de un valor determinado, vamos a utilizar el método count. Le tenemos que pasar como parámetro el elemento que estamos buscando y nos devolverá un entero con el valor de todos los elementos, de la cantidad de elementos que haya encontrado para ese valor. Si deseamos invertir el orden en el que aparecen los elementos de una lista, vamos a utilizar el método reverse. Simplemente debemos poner lista.reverse y es todo. Sin parámetros nos devolverá la misma lista, pero con los elementos en un orden invertido. Para el siguiente ejemplo vamos a crear una nueva lista, una lista que contenga valores de cadena. Podemos ordenar una lista utilizando el método sort. Entonces vamos a crear una lista que tenga nombres de sistemas operativos. Están desordenados, pero queremos ordenarla en forma alfabética. Entonces ponemos el nombre de la lista, .sort, y es todo. Nos devolverá la lista en forma ordenada alfabéticamente. El operador in también funciona con listas y con sus elementos. Por ejemplo, si queremos comprobar si un elemento pertenece a una lista, podemos utilizar el operador in, que nos devolverá un true o false, dependiendo de lo que haya ocurrido. Ya vimos el slicing utilizando cadenas. Es cuando solamente queremos imprimir algunos elementos de la lista. Utilizando listas prácticamente es lo mismo. Por ejemplo, quisiéramos imprimir los primeros 3 elementos de una lista, el elemento 0, el 1 y el 2. Escribimos entonces el nombre de la lista, corchetes 0, 2.3. Me va a imprimir el elemento 0, el 1 y el 2. Cuando es así que contiene 0, podemos eliminar el 0, simplemente poner 2.3. El resultado va a ser exactamente el mismo. Lo interpreta desde el principio hasta antes del tercer elemento. Funciona similar considerando desde el elemento 3 hasta el último. Solamente ponemos 3, 2 puntos, nada más, y me mostrará del tercer elemento al último. También podemos utilizar contando del último elemento hacia atrás. Por ejemplo, los dos últimos elementos queremos ver. Utilizamos -2, 2 puntos, me mostrará los dos últimos elementos de la lista.